Estimada y apreciada profesora, en el día de hoy daré inicio a la presentación y defensa del proyecto de investigación final. Bienvenida. Con la anuencia de la doctora Arlet Carolina Hernández Silvera, docente de la asignatura electiva 1, Teoría General de la Prueba, quien suscribe Reinaldo Adolfo Núñez, estudiante de la carrera de Derecho en el Alma Mater Universidad José María Vargas. En el día de hoy haré mi disertación en torno a mi investigación titulada La instrucción probatoria civil en Venezuela, análisis del contradictorio, los sistemas de valoración y la reforma adjetiva. Seguimos. Toda investigación requiere una brújula para ir adelantando progresivamente en el desarrollo del estudio. En este particular se trazaron 5 ejes centrales mediante los cuales se hará la exposición formal de la investigación. Inicialmente abordaremos el objetivo general, seguidamente abordaremos el eje temático 1 relacionado con la importancia de la prueba en el debido proceso y el aporte de las partes. Luego desarrollaremos el eje temático 2 relacionado con la valoración de la prueba por el juzgador y modos específicos. Luego seguiremos con el marco metodológico que sirvió como eje central para hacer las indagaciones correspondientes y finalmente abordaremos las conclusiones finales del estudio. Nuestro objetivo general estará orientado a analizar dogmáticamente la actividad probatoria en el ordenamiento procesal civil venezolano, determinando su conformidad con los postulados constitucionales a través del examen del onus probandi, los sistemas de valoración y la operatividad específica de los testigos, indicios y presunciones. Como primer eje temático tenemos la naturaleza jurídica y esencia de la prueba. Y desde la ontología de la actividad probatoria podemos decir que no obedece simplemente a unos trámites burocráticos de expedientes o una simple acumulación de documentos para posteriormente ser tramitados. En este orden de ideas, en palabras de Carbonell 2025, la prueba es entendida como el conjunto de medios o instrumentos jurídicos admitidos por la ley mediante los cuales las partes en un proceso buscan acreditar frente a la autoridad competente la veracidad de los hechos alegados. Ahora bien, cuando vamos a desarrollar el contexto de la ontología de la actividad probatoria, es necesario ubicarnos en la naturaleza multidimensional que implica esta actividad. En un primer orden, hablamos de una estructura compleja de cargas de los litigantes. Número 2, unas facultades bien específicas de órganos jurisdiccionales. Y por último, unos deberes inherentes o destinados propiamente al Estado como ente rector en la materia. Ahora bien, la actividad probatoria tiene unos elementos constitutivos que rigen y orientan este proceso como tal. En este caso hablamos del sujeto que
los vamos a delimitar a partir del órgano como receptor cognoscente y los litigantes como oferentes de la verdad. Luego tenemos el objeto, que son los hechos propiamente controvertidos del proceso. Y por último tenemos los medios, que en este caso son los instrumentos jurídicos legalmente admitidos dentro de la causa. Tenemos un axioma que nos dice: el quod non est in actis non est in mundo, es decir, lo que no está en las actas del proceso no existen en el mundo del juez, debido a que necesariamente a que toda prueba que se tenga debe estar contenido en un expediente. Todo aquello que no esté contenido y que no haya pasado por los diferentes procesos son considerados nulos. Ahora bien, en cuanto al derecho a la prueba en el bloque de constitucionalidad, y en particular con la garantía constitucional del proceso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, numeral 1, establece que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Este artículo es determinante para establecer las pautas para un debido proceso. Seguidamente tenemos lo relacionado con la tutela judicial efectiva, tipificada y sancionada en el artículo 26 del texto constitucional, que dice: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. La Constitución es clara en este sentido. Dos elementos claves y determinantes: el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido 4 subderechos en lo que el derecho a la prueba se refiere. El primero, el derecho a promover; el segundo, derecho a la admisión; el derecho a la evacuación; y por último, el derecho a la valoración motivada. Si en algún momento se requiere la admisión de algún tipo de documento o de prueba y no es admitido durante el desarrollo del proceso, se puede decir que el proceso está viciado de nulidad. Seguimos con el aporte probatorio, dispositivo versus oficiosidad. La carga versus las facultades de oficio. Y tenemos tanto en el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil de Venezuela el principio que representa la salvaguardia de la imparcialidad del juzgador. Si bien es cierto que en el artículo 1350 del Código Civil establece que 1354 establece: quien pida la ejecución de una obligación debe probarla,
y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho de que ha producido la extinción de su obligación en concordancia estricta con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la potestad instructora residual, el artículo 401 y el artículo 514, el primero relacionado con las diligencias de oficio y el segundo con el acto para mejor proceder, confieren atribuciones instructoras activas para el juzgador. En cuanto a la evolución del derecho positivo de la tarifa legal a la libertad de medios, tenemos el tránsito paradigmático de la prueba. En este particular es importante hacer una reseña histórica en el entendido que las antiguas leyes procesales del siglo XIX se aferraban a la tarifa legal y generalmente solían pagar lo correspondiente, en virtud a que se consideraba que el legislador predetermina de forma abstracta e inflexible el valor vinculante de cada medio, por lo cual se desconfiaba efectivamente de la racionalidad del juzgador. Sin embargo, cuando vamos al artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, nos refiere específicamente la apertura metodológica cuando establece que son medios de pruebas admisibles en juicios aquellos que determine el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República, en donde se incluye la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como nuestra Carta Magna. Quiere decir de manera tajante que se consagra a partir de este momento, con la entrada en vigencia en el año 1987 del Código de Procedimiento Civil, se consagra el principio de libertad probatoria, los medios atípicos e innominados, en este particular todo lo relacionado con pruebas obtenidas a través de CD, de pendrive, portales digitales, entre otros, y como exegesis procedimental las pruebas que pueden ser consideradas determinantes en un caso. Por ejemplo, la prueba de paternidad, disculpe. El umbral de la licitud constitucional y la prueba ilícita. El límite de la licitud constitucional. Como ya referimos anteriormente, la regla en particular está establecida en el artículo 409, numeral 1, el cual nos lleva a establecer que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. En los artículos que preceden a este aparece el artículo 47 y el 48. En el 47 es taxativo al señalar que el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. Y el artículo 48, que nos habla que se garantiza el secreto e inviolabilidad
de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso. Quiere decir que toda prueba que se haya obtenido a través de la violación del domicilio y de la violación de las comunicaciones en sus diferentes formas está viciado de nulidad. Y en este particular, la teoría dogmática aplicable es la doctrina del fruto del árbol envenenado, que guarda relación con la extensión de la ineficacia a las pruebas indirectas que, aun siendo lícitas en su forma posterior, deriven causalmente de un acto ilícito originario, ya sea la violación del domicilio o la violación de las comunicaciones. Abordando el segundo eje temático, que se relaciona con los sistemas de valoración y la sana crítica, abordaremos el sistema de valoración de pruebas, que cuando nos adentramos en el contenido del artículo 507 nos hace referencia a que, a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. Quiere decir que este sistema ecléctico de la sana crítica reposa sobre la apreciación efectivamente del juzgador. Es importante señalar que en el artículo 1359 y 1360 del Código Civil nos señala todo lo vinculante con los instrumentos públicos, cuando señala que el instrumento público hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros. Y en el 1360 el instrumento público hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico. Sin embargo, el juez debe apreciar cada una de estas situaciones y aplicar el raciocinio a partir de su íter lógico, considerando tres aspectos elementales y fundamentales. La primera, las reglas de la lógica formal, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia que, como se estila, debe tener el juzgador. Seguimos con la prueba de testigos, valoración y limitaciones. Para la valoración de la prueba de testigos es necesario que uno de los medios de más compleja valoración, se considera que es uno de los medios de la más compleja valoración debido a el carácter frágil por la memoria humana. En este caso, disculpe, el artículo 1387 y 1392 establecen los límites y las excepciones. En cuanto al Código de Procedimiento Civil, en el artículo 508 aparece la apreciación de la credibilidad, que no es porque haya la mayor cantidad de
informantes o fuentes quiere decir que sea realmente verdad todo lo que ellos manifiestan. Y en atención a esto hay un axioma que nos dice: teste non numeratur sed ponderatum, es decir, los testigos no se cuentan, se pesan según la credibilidad intrínseca, es decir, la verdad que puedan ofrecer para que se lleve a feliz término la recabación de la mayor cantidad de pruebas para un determinado caso. Seguimos con la ontología y estructura silogística del indicio. Normalmente, la estructura del indicio va a obedecer a una estructura lógica y silogística que parte de una premisa menor o factum probans, que es el hecho indicador plenamente demostrado en auto por medio de pruebas directas, es decir, que ya reposan en el expediente y que han sido verificadas y corroboradas de su veracidad. Luego tenemos la premisa mayor, el conector epistémico, que se le atribuye al juzgador por aquello de la máxima de experiencia o la regla científica que vincula causalmente los hechos. Por último, tenemos la conclusión o factum probandum, que desde el punto de vista cualitativo será el juicio de certeza sobre el hecho inicialmente oculto. Ahora bien, hay requisitos concurrentes o vinculantes de validez en función a la doctrina. El primero de ellos es la gravedad, que es la conexión causal fuerte y directa. Seguidamente tenemos la precisión, que es el hecho base, que en este sentido debe coincidir o debe tener relación de forma unívoca con la conclusión, y la concurrencia, que es la armonía o convergencia. En cuanto a la presunción legal y la idoneidad epistemológica y clasificación dogmática, a partir de la exegesis de la presunción contemplada en el artículo 1394, que nos indica que las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido. Y hay una clasificación dogmática tradicional a partir de las presunciones iuris tantum, que son las presunciones relativas, y las presunciones iuris et de iure, absolutas. La primera admiten la prueba en contrario y desplazan la carga probatoria al colitigante para destruir la asunción de la ley, por ejemplo, la buena fe. Y la última no admite prueba en contrario, constituyen verdaderas normas de derecho sustantivo basado en el orden público procesal, por ejemplo, la cosa juzgada. Continuando, tenemos el marco metodológico que guió u orientó el desarrollo de la investigación. En este particular, el paradigma de investigación fue el cualitativo en virtud de
utilizar la interpretación, la exegesis a partir de la revisión documental, bibliográfica. Es decir, no hubo presencia de datos, estadísticas, población ni muestra. El método es jurídico dogmático, el nivel de investigación es analítico exegético, el diseño de investigación bibliográfico documental y las técnicas e instrumentos. La primera de ellas, la observación cualitativa, y por último, el análisis crítico, derivado de cada una de las normas estudiadas, apoyado en una exhaustiva revisión de la literatura especializada. Estimada profesora, luego de haber realizado este trayecto teórico, jurídico, técnico, derivado de la investigación, podemos arribar a las conclusiones finales, en la cual abordaré 3 aspectos esenciales y relevantes desde mi punto de vista. El primero de ellos es el hallazgo relacionado con el rango constitucional, que está orientada a la actividad probatoria, trasciende la esfera meramente adjetiva para erigirse en un pilar del debido proceso, contemplado en el artículo 49, numeral 1 de nuestra Carta de Navegación, y de la tutela judicial efectiva, contemplada en el artículo 26 de nuestra Carta Magna. Como segundo hallazgo relevante tenemos el equilibrio de roles. El sistema procesal venezolano armoniza el principio dispositivo articulado en el artículo 1354 del Código Civil y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil con las potestades instructoras del juez, artículo 401 y 514 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, el juez en este particular no va a suplir la negligencia, la inobservancia de la contraparte. Simplemente se va a aclarar aquellas dudas posibles dentro de sus atribuciones para dar respuesta a los requerimientos que se le formulen. Y por último, un tercer hallazgo vinculado con la sana crítica. El estándar de valoración de la sana crítica, contemplado en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, constituye un avance epistemológico indispensable para controlar al árbitro judicial frente a la fragilidad testimonial e indiciaria. Por su atención, muchas gracias. De antemano agradezco a usted, profesora, todo el tiempo y la dedicación ofrecida a cada uno de nosotros durante el desarrollo de la asignatura Teoría General de la Prueba. Téngalo por seguro que su contenido, su metodología fue la más acorde para llevar a feliz término el desarrollo de esta asignatura. Muchas gracias y que tenga un feliz y extraordinario día.